Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. La conciencia de nuestra finitud es un recordatorio constante de nuestra condición humana. Nos enfrentamos a las realidades de distintas formas de vida. Todo tiene un principio y un fin inevitable. Esta conciencia nos impulsa a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia y el derecho inherente a vivir y morir con dignidad. El derecho a vivir dignamente abarca mucho más que solo estar vivo. Implica tener acceso a condiciones que permitan una vida plena y significativa. Esto incluye acceso a la salud, educación, trabajo digno, la vivienda adecuada, elementos que te construyen como ser humano, como persona, un bienestar físico, emocional, social, y esto con muchos otros detalles más. Pero ¿también hemos pensado en el derecho a morir dignamente? Que podemos ser nosotros mismos quienes tomemos la decisión sobre esta dignidad. Hoy estaremos hablando sobre conciencia de finitud con una invitada que ustedes ya conocen, es una amiga de la casa, una experta. Ella es Lina Paola Lara Negrete, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Se sienta en esta banca. Lina, bien llegada a este espacio. Mil gracias, Agdi. Siempre es un gusto contar con este tiempo precioso en el que nos sentamos en la banca del parque para respirar profundo, para mirar en perspectiva y sobre todo para considerar aquello que nos parece que es importante porque es trascendental en nuestras vidas. Gracias, Lina. En anteriores podcasts estamos hablando sobre la conciencia de finitud, pero de forma indirecta y directa, para decirlo de esta manera. Hay muchos elementos para tener en cuenta a la hora de tener o empezar a tener esta conciencia, y hablamos de, tú precisamente nos hablaste de espiritualidad, del temor, la culpa, el dolor y otros elementos que ustedes pueden encontrar también en los anteriores podcasts de Lina. Sí, pues hemos tenido la oportunidad de pensar aquí en conjunto cómo se expresa esa conciencia de finitud. Una definición muy simple es darnos cuenta de que la vida tiene unos límites y que esos límites son temporales, es decir, no vivimos para siempre, sino que hay un momento en el que nos acercamos al final de la vida, y esa conciencia de finitud nos ayuda a comprender la muerte de una manera distinta, a comprenderla no solo como parte de la vida, sino como una trascendencia que consideraríamos mayor, en el sentido de que es probablemente el tránsito más importante que hacemos desde que nacemos. Y seguramente la conciencia de finitud es también una oportunidad para volver a pensar y reconciliarnos con las ideas, con las creencias y con las opiniones y con todo eso que nos ha construido a lo largo de la vida como las personas que somos en nuestra relación con la vida y con la muerte. Algo interesante que hablábamos detrás de o fuera de micrófonos, tenemos una pregunta que nos ha escrito una de nuestras oyentes. ¿Cómo manejar la culpa asociada a decisiones difíciles en el proceso de cuidado antes y al final de la vida?
Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que con cierta frecuencia acompañamos a pensar y a encontrar respuestas aquí en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Por supuesto, en el escenario del final de la vida hay muchas posibilidades de que el miedo se exprese en esa forma, en la forma de la culpa. Claro, no es que no se exprese en ira y tampoco deja de expresarse en el dolor que significa estar atravesando por un momento de final de vida, especialmente cuando es inesperado o cuando está relacionado con mucho sufrimiento físico o emocional. La culpa es una ventana que tenemos para comprender nuestros miedos y probablemente uno de los miedos relacionados con el final de la vida tiene que ver con tomar decisiones en el contexto médico, por ejemplo, que afecten sin duda alguna no solo la calidad de vida en ese momento final, sino también la participación o las relaciones que tenemos con las personas que han sido significativas a lo largo del camino. Para esas personas a veces cuesta mucho trabajo ser personas invitadas a pensar sobre cuáles son las acciones a tomar en un escenario médico o clínico cuando el final de la vida está relacionado con enfermedades, por ejemplo, o con condiciones de enfermedad que son, digamos, pues que son irreversibles, que son graves, que son incurables. Una manera de disminuir el riesgo de que otras personas que nos aman a nuestro alrededor se sientan culpables por las decisiones que toman es firmar un documento de voluntad anticipada. Los documentos de voluntad anticipada son instrumentos legales en Colombia a través de los cuales podemos, como el nombre lo indica, anticiparnos a escenarios en los cuales quisiéramos recibir un tipo de ayudas para paliar el dolor, por ejemplo, o para tomar decisiones de anticipación de la muerte cuando eso es posible. El documento de voluntad anticipada no tiene alcances patrimoniales, pero sí tiene alcances de toma de decisiones en el escenario médico y esa toma de decisiones por anticipado lo que significa es que las personas significativas no van a tener que vérselas con, digamos, decisiones difíciles con respecto a qué tratamientos o procedimientos médicos seguir, sino que por el contrario las tomamos individualmente. Cada persona que firma un documento las toma de manera anticipada y con ellas expresa su voluntad y su deseo de morir con dignidad. La medida de dignidad es una medida subjetiva, es decir, para algunas personas esa medida es muy bajita. Consideran indigno, por ejemplo, tener que pasar por procedimientos médicos que son invasivos, que afectan su intimidad, que les ponen en situación de dependencia o que requieren cuidado de otras personas alrededor. Entonces, eso es así y para otras personas esas mismas condiciones que una pensaba que eran indignas, otra persona puede pensar, no, a mí no me parecen tan indignas, yo puedo negociar esto conmigo misma y con las personas que están a mi alrededor y que seguramente van a ser quienes me prestan cuidado. Entonces, esa medida, aún siendo subjetiva, es una medida que sí tiene unos límites para la mayoría de las personas. Por ejemplo, prolongar el sufrimiento innecesariamente es una situación que podríamos casi que universalmente considerar de indignidad. En Colombia hay un principio constitucional que es nadie debería recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y hay unos escenarios de enfermedad al final de la vida que no porque las personas que ejercen la medicina así lo quieran, sino porque las condiciones de la enfermedad son tales que los procedimientos son súper invasivos, dolorosos, irreversibles y que puede que arreglen algo que está funcionando mal, pero hacen daño en muchas otras cosas. Ese tipo de tratamientos a veces, vistos con objetividad, pueden parecer muy crueles. Y ese principio constitucional de que nadie debería pasar por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes es la clave para comprender qué es lo que consideramos que es digno en un escenario de final de vida. Cuando firmamos un documento de voluntad anticipada, lo que estamos haciendo es expresando precisamente cuáles son esos límites de la dignidad que nosotros hemos considerado a lo largo del tiempo. Bien porque son similares a nuestros principios, a nuestros propios principios vitales
sociales, de esos que hemos defendido a lo largo de toda nuestra vida, o bien porque tienen que ver con la manera como hemos vivido, es decir, más cerca o más lejos del dolor y del sufrimiento, con mayor tolerancia o menor tolerancia a, por ejemplo, el acceso a nuestra intimidad. Y sin duda alguna, en ese documento de voluntad anticipada expresamos también la necesidad de que las personas cercanas comprendan por qué nos hemos visto en la necesidad de expresar esos límites por escrito. Yo creo que en la sociedad nuestra, y me refiero a las sociedades de América Latina y el Caribe, en nuestra sociedad hay una especie como de dificultad para hablar sobre la muerte, que está muy relacionada con nuestras prácticas de socialización y las prácticas de cultura que compartimos. Sobre eso hemos conversado en podcasts anteriores, en episodios anteriores. Y ese hecho, el hecho de que nuestras sociedades estén construidas sobre la base de unos prejuicios en relación con la muerte y en relación con el morir, hace que para algunas personas sea difícil esta conversación. En lo que no tenemos dificultad es en reconocer qué consideramos que es indigno, qué consideramos que es cruel y qué consideramos que es un buen morir. En eso parece que tenemos menos dificultad. Los obstáculos que tenemos para reconocer qué es digno, qué es buen morir y cuáles son como las condiciones del final de la vida, eso sí está más relacionado con nuestros propios miedos y con las expresiones de esos miedos en culpa, ira o dolor. Y sobre eso también hemos conversado en otros episodios. Entonces, me parece que es muy oportuno aquí tener un contexto un poquito más ampliado sobre la situación específica de Colombia en relación con el derecho a morir con dignidad. De hecho, esa expresión y lema del programa de gobierno que pronuncia Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, hasta que la dignidad se haga costumbre, pone en manifiesto el hecho de que las condiciones de la vida indignas en Colombia siguen siendo mayoritarias en un país que tiene riquezas por donde uno mira y que podrían ser aprovechadas de una mejor manera. Sin embargo, lo que tenemos es una situación de desigualdad, de violencia, que no nos ha permitido sacar la rabia. Y esa conjunción es un llamado sin duda que consideremos que la experiencia vital, toda ella, debe ser digna, desde la cuna hasta la tumba, como tú lo has dicho, Lina. Yo creo que es una circunstancia magnífica el hecho de que seamos el país sui generis que somos en relación con muchas cuestiones sociales y en relación especialmente con la ciudadanía y con la manera en que la ciudadanía se expresa a través de la garantía de los derechos, que es finalmente lo que las democracias hacen. Colombia es un país en el que la muerte violenta sigue siendo una preocupación permanente de todas las personas que habitamos este territorio maravilloso que tiene una gran cantidad de recursos de los cuales podríamos disfrutar mejor de no ser porque el conflicto armado en el que aún seguimos viviendo, que es uno de los conflictos más extensos en la historia, al menos de este lado del planeta, más de 60 años experimentando la muerte violenta, el despojo, el desarraigo y muchísimas situaciones dolorosas. Y aún así, este mismo país del que estamos hablando y la mayor parte de la gente tiene esa referencia en relación con el conflicto armado, es un país en el que existe una jurisprudencia muy de vanguardia en relación con la muerte digna. En Colombia hay 4 maneras de muerte digna que están despenalizadas por la Corte Constitucional y algunas de ellas incluso reguladas por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social. Y eso no deja de ser interesante por lo que estábamos conversando hace un momento, porque como dices, efectivamente en este país
sigue habiendo condiciones de vida que son indignas en general, y eso incluye la muerte, o sea, las condiciones de vida de la cuna a la tumba en las que no es propiamente digna la experiencia. No obstante, tenemos esta despenalización de 4 maneras de muerte digna. Sin duda alguna, el procedimiento de eutanasia es la más famosa, la más conocida, de la que más se habla cuando se piensa en morir con dignidad. El procedimiento de eutanasia en Colombia fue despenalizado en 1997 con una sentencia digna de admiración hecha por el magistrado Carlos Gaviria Díaz, quien ya falleció. Y es una sentencia que pone en cuestión un asunto fundamental para todas las democracias, y es el hecho de que el derecho a la vida no puede estar no puede estar por encima del derecho a la dignidad. Eso sin duda alguna es una discusión muy profunda. Es una discusión que tiene aspectos filosóficos, que incluye aspectos legales, aspectos médicos, aspectos económicos, aspectos relacionados con los sistemas de salud y los sistemas de cuidado que tanto se han discutido durante tanto tiempo, pero que además de eso, que es como lo macro, también invita a lo micro, es decir, a que las personas con ciudadanía colombiana tengamos esta conversación sobre, de nuevo, qué consideramos dignidad al final de la vida. La eutanasia en Colombia, además de estar despenalizada desde 1997, está reglamentada por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social desde 2015. Recientemente, la Corte Constitucional ha despenalizado un segundo procedimiento relacionado con la muerte digna, que tiene un nombre horrible, pero pues es más real que otros, y es el suicidio médicamente asistido. Ese procedimiento está despenalizado, pero todavía no está regulado, y la regulación vendrá más pronto que tarde porque, de nuevo, insisto, la jurisprudencia sobre muerte digna en Colombia es una jurisprudencia muy de vanguardia. En el mundo, solo 9 países han logrado estas despenalizaciones. Colombia es uno de ellos, y además es el único, o por lo menos pionero en América Latina y el Caribe, en tener estos desarrollos jurisprudenciales. La tercera forma de acompañamiento al final de la vida con dignidad, que está despenalizada por la Corte y que además tiene una ley propia, es el cuidado paliativo, que, como su nombre lo indica, pues son todas estas medidas que los médicos toman para paliar, esa es la palabra clave, el dolor y el sufrimiento al final de la vida en condiciones extremas en las cuales es necesario tomar unas medidas, como por ejemplo medicamentos, como por ejemplo el uso de opiáceos como la morfina, la hidromorfona, esas cosas. Y ahí hay un abanico de posibilidades que termina, creo, con la medida paliativa de la sedación, que es como una alternativa o un lugar al que se llega después de varios intentos por hacer que la enfermedad no sea pues más dañina, o al menos la experiencia de dolor no sea pues tan atormentador. Una médica paliativista que aquí en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente respetamos mucho, que es Diana Velilla, nos enseñó hace algún tiempo que los cuidados paliativos, ella es médica paliativista y sabe de esto, y este es su trabajo cotidiano. Ella nos enseñó que los cuidados paliativos son todas aquellas medidas que se toman cuando ya no hay nada que hacer por la enfermedad, pero sí mucho por la persona. Y eso, creo, es una manera bella de expresar el hecho de que está en las manos del personal médico hacer todo cuanto esté a su alcance para que esa experiencia al final de la vida no sea más traumática de lo que ya es. Finalmente, la cuarta forma de muerte digna que está despenalizada en Colombia es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto es las personas que ejercen el cuidado médico, el cuidado de la salud, el cuidado de la enfermedad, están en posibilidad de tomar unas decisiones razonables, todas ellas tendientes a no prolongar el sufrimiento, por una parte, y por otra parte, a no obstaculizar el proceso natural de la muerte. A veces no es tan racional la toma de medidas al final de la vida. Eso lo hemos visto como mala práctica médica durante mucho tiempo.
Voy a ilustrarlo con un caso. Una mujer paciente de 98 años con un cuadro muy complicado y de repente un profesional de la medicina resuelve hacer una intubación o ordenar una cirugía con anestesia general. La pregunta es ¿para qué? Si la persona ya está en una situación muy complicada que no tiene que ver con su edad, sino con las condiciones de enfermedad en las que se encuentra, ¿cuál sería una razón suficiente para someterle a lo que se conoce con un nombre horrible, pero así es, encarnizamiento terapéutico? El encarnizamiento terapéutico es un conjunto de malas prácticas médicas en las cuales se privilegia la vida biológica, esto es como los signos vitales básicos, por encima de la vida biográfica, esto es la capacidad que tenemos todas las personas en general para comunicarnos, expresar qué sentimos, qué queremos, qué deseamos, hacer autónomamente la vida diaria, levantarnos por la mañana, bañarnos, cuidar de nuestro propio cuerpo, alimentarnos, caminar, movernos, tener locomoción, etc. Recordar, por ejemplo, la memoria es parte de la vida biográfica, recordar aquello que nos gusta, las personas que tenemos cerca, etc. Cuando esas condiciones para la vida biográfica no están garantizadas por un procedimiento médico, defender a toda costa la vida biológica, es decir, los signos vitales, es conocido como la mala práctica del encarnizamiento terapéutico. Y para evitar eso, en Colombia está despenalizada esta forma de muerte digna que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Hace poco, la Corte Constitucional incluso mencionó limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, pedirles a las personas que ejercen la medicina y que tienen a su orden, digamos, los cuidados de una persona en etapas finales de vida, pedirles por favor que hagan una racionalización consensuada con la persona paciente para establecer un protocolo de cuidado que no obstaculice la muerte, el proceso natural de la muerte. Lina, ya aquí se ha respondido muchísimas preguntas. Seguimos también con otras tantas. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? La tarea del día de hoy, y aun cuando suene a propaganda, autopropaganda, la tarea del día de hoy es visitar nuestra página web. El primer deber que tenemos como ciudadanas y ciudadanos es el deber de buscar la información en el lugar correcto. Y DMD, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, es una fuente autorizada con 45 años de experiencia en este tema, que además de ser experiencia, digamos, reconocida en términos conceptuales, es también experiencia en el acompañamiento a personas que han accedido a su derecho a morir con dignidad. Nuestra página, que la podemos dejar también al final del episodio, es www.d de derecho, m de morir, de dignamente, dmd.org.co. En esa página hay información sobre estos derechos que tenemos al final de la vida en Colombia y también hay algunas informaciones sobre lo que sucede en otros países. Visitar esa página no es surfearla por encima en la superficie, es profundizar en ella, es bucear en ella y es encontrar en ella probablemente algunas respuestas a preguntas muy concretas y por supuesto abrir la puerta a otras nuevas preguntas que tenemos sobre este derecho que algunas personas llaman de tercera o cuarta generación, pero que sin duda alguna es un derecho que lo que ha hecho es poner sobre la mesa una conversación pendiente, la conversación sobre la muerte, pero muy especialmente la conversación sobre el morir.
Muchas gracias, Agni. A ti, Lina, por tu tiempo, por tu experiencia, conocimiento y también por esta oportunidad que nos das de esa conciencia, de recordarnos que la dignidad se puede volver costumbre de la cuna hasta la tumba, como lo decías tú. Incluso si no están de acuerdo con este tema, está bien conversar sobre lo que no nos parece de este tema tan interesante, porque de eso se trata, de poder llegar a puntos en los que comprendamos también la diferencia del otro. Por eso agradezco infinitamente este encuentro y estos encuentros en la banca. Gracias a ustedes por escucharnos y recuerden que pueden asistir directo a nuestra página www.bancadelparque.com. También pueden escuchar todos nuestros podcasts en iVoox, en YouTube, en Spotify y en Deezer. Recuerden que en edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo soy Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.